Pauta de Análisis. Nos movemos a un tema que probablemente, si uno lo mira en perspectiva, es el tema más grave que vive la República de Chile en este minuto. No creo estar siendo exagerada, Connie. Me refiero a la crisis del Poder Judicial. Lo que estamos viendo respecto a lo que pasa en la Corte Suprema, lo que ha pasado con los jueces de la República. Tenemos, ¿no es cierto?, a una ex jueza suprema como Ángela Vivanco fuera del Poder Judicial, investigada, ¿no es cierto?, por fallos irregulares, estoy hablándolo así, muy suavemente, y también, ¿no es cierto?, en perspectiva, la situación del Supremo Diego Sínpertigue. Todo esto configurado con una trama entre notarios, personas de bienes raíces, abogados. De eso queremos hablar esta mañana con Jorge Correa Sutil, abogado constitucionalista, y que seguramente viene mirando el tema hace ya un rato largo. De hecho, lo viene mirando hace un rato largo y hablando y escribiendo. Quiero insistir que, no sé si usted lo ve así, Jorge Correa Sutil, muy buenos días. Esta es la crisis más grande que está viviendo la institucionalidad, la República, en este tiempo. Y buenos días y muchas gracias. Lo tenemos conectado por Zoom. Hola, Jorge. Sí, Ahí lo vemos también a través de nuestro streaming. Qué tráfico de influencias, ¿no? Qué oscuro se ve todo, con qué decepción y con qué tristeza lo miramos. Es bien alarmante. Y bueno, creo que lo único positivo de todo esto es que va quedando como sedimento la necesidad de una reforma. Algo de eso se ha logrado en la medida de que los jueces ya no se meten en la designación de los notarios y los conservadores, que era fuente importante de tráfico de influencia, sobre todo de dinero, ¿eh? Claro, pero si partimos por eso, Jorge, eso ya es un avance, ¿cierto? Sobre todo después de la cantidad de años que se ha discutido y que se discutió esa reforma, pero igual en el paso por el Congreso quedó, digamos, bastante, no sé si es aguada la palabra, pero aguachenta, ¿o no? Muy aguada porque en definitiva que se buscaba que muchas de las funciones que realiza el notario, el firmó ante mí y varias otras, pudieran sacarse de sus despachos, hacerse más ágiles y más baratos. Me va a permitir, Jorge Correa Sutil, abogado constitucionalista, tenemos problemas de audio, se escucha con mucho retumbe, entonces lo van a volver a llamar y vamos a hacerlo por teléfono mejor para poder asegurar la mejor calidad de audio, si nos permite Jorge Correa Sutil. Lo estamos entrevistando por esta crisis que está viviendo el Poder Judicial, en la cual no solamente está en curso una investigación respecto de la ex suprema Ángela Vivanco, además de haber sido finalmente destituida, sino que toda una trama, que es la trama de la muñeca bielorrusa, la trama que están viviendo, ¿no es cierto?, en este caso, ojo, también el conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Llaver. O sea, acá hay una trama que es mucho más amplia y que no están sueltas. Todo eso, esto está tejido en una sola trama. Entonces, claro, él plantea, ¿no es cierto?, el tema de la reforma de los nombramientos. Ese es uno de los puntos que está sobre la mesa. Y los notarios. Que eso sí salió, digamos. Eso salió, pero hay salió que ver más o cómo menos, salió, pues, porque si salió sin dientes, tampoco tendrá mucho, como tú dices, tan aguado, probablemente no sirve. Y esto en momentos donde la situación del ministro de la Corte Suprema, Diego Sínpertigue, tiene un panorama muy complicado porque hay una acusación constitucional contra el Supremo que entra en su recta final en la Cámara de Diputados. Ya lo tenemos conectado con él. Jorge Correa, volvemos y retomamos. Estábamos partiendo por, digamos, algunas de las cosas que es necesario. Tú decías, Jorge, aquí no sacamos nada con lamentarnos y con, digamos, hacernos mirar para el cielo, sino que hay que modificar el sistema de nombramientos. Pero algo se hizo con la reforma de los notarios y conservador de bienes raíces, pero yo decía, quedó bastante aguachento. O sea, igual uno ve que hay un poder enorme de lobby, de lo que sea, que logra que una reforma que ha sido durante tantos años tramitada termina ahí entre Tongoy y los Vilos, ¿no? Así es, en términos de la modernización o de extraer cosas de los despachos de los notarios, que era uno de sus propósitos. Pero se separó, que creo que es lo importante para el Poder Judicial. El Poder Judicial participaba en el nombramiento de los notarios. Los notarios y conservadores son gente que gana mucho dinero y por lo tanto allí se producía mucho lobby de los candidatos hacia los jueces
y se empezaban a deber favores de personas que se iban a hacer muy ricos, y por lo tanto había una fuente oscura, porque los procesos no eran muy transparentes, de tráfico de influencia hacia el dinero. Eso se ha terminado, y ya los jueces no van a nombrar a los notarios y conservadores, los van a seguir removiendo, lo que es una mala noticia, creo yo, pero en fin, el tema más duro estaba en los nombramientos. Pero mirado lo que está pasando hoy día, Jorge Correa Sutil, veamos finalmente cómo aterriza este cambio de los nombramientos. ¿Qué es lo que permitió al día de hoy de que existiera acá una trama como la trama de la muñeca bielorrusa? Es decir, que la sospecha al menos, ¿no es cierto?, la investigación en curso de que se estaban comprando fallos favorables, digamos, a esta empresa en contra de Codelco. ¿Qué explicaría que acá hubiese nexo, ¿no es cierto?, entre conservadores de bienes raíces, notarios, abogados, que finalmente, ¿no es cierto?, incluso prestamistas, dueños de casas de cambio? ¿Qué permitió? ¿Se sabía esto? ¿Era un susurro a voces, como se dice, como en lugar común? ¿Era algo que todo, un secreto a voces? Para poder entender de lo que estamos hablando, porque para mucha ciudadanía es como una sorpresa. Pero entonces acá hace cuánto tiempo que viene sucediendo esto. Esto ya estaba instalado, pareciera ser. Mira, tuvimos un periodo de mucha corrupción en el Poder Judicial, particularmente en la Corte Suprema. Corrupción de dinero, de abogados que también compraban sentencias hacia fines de los 80 y comienzos de los 90. Cuando se producen algunas acusaciones constitucionales y algunas remociones hechas por la propia Corte Suprema, yo diría que eso terminó y que este es un rebrote que espero y confío y creo que tiene manifestaciones de esta naturaleza, de esta envergadura, de esta gravedad, pero aisladas en muy pocas personas, como creo que también fue a fines de los 80. Y lo importante ahora es hacer la limpieza y producir de nuevo el impacto para poder, no digo asegurarnos, pero por lo menos pronosticar de que esto no se va a repetir. Pero hay que modificar de nuevo, insisto, el sistema de nombramiento. Ya, y ahí vamos a ir al sistema de nombramiento finalmente, que es como, claro, lo que parece ser como, no sé si la bala de plata, pero lo que debiera resolver en parte esto. Pero, Jorge, yo quiero preguntarte, con esa experiencia, tú dices, ya hubo en algún minuto casos, habido y hubo en algún minuto casos de corrupción, pero ¿a ti te sorprende lo que hemos ido conociendo, los antecedentes que tenemos? Y el último es el caso, digamos, está suspendido el magistrado Simpertille, pero que está defendiéndose frente a una acusación constitucional también presentada en la Cámara de Diputados. Pero cuando vemos que hay un magistrado que va de vacaciones en un crucero con los abogados de la empresa Velasmovitec, en este caso, justo después de haberse visto esto en la sala de la Corte Suprema, donde él votó, y por lo tanto, y esto se suma, digamos, al mismo caso de Ángela Vivanco, ¿eso a ti te sorprende o es algo normal? Había rumores, siempre hay rumores, ¿no? Y en el mundo de los abogados se comenta, oye, está pasando esto, esta persona, qué sé yo, y uno los cree a media, pero el nivel de la trama bielorrusa, particularmente, yo no me lo habría imaginado. O sea, esas cantidades de dinero, esa desfachatez, ese control sobre las causas sobre las cuales se recibía un pago, que es una investigación bastante más desarrollada que en el caso de Simpertille, ¿no? Sí. Que se ha defendido, creo, con argumentos. Yo creo que esa trama está todavía por desarrollarse. Pero en el caso de propiamente de la trama bielorrusa, a mí me parece que hay ya antecedentes que escandalizan y que es suficiente para hacerse cargo y tomar medidas. O sea, ¿usted imaginaría que en el caso de Ángela Vivanco, la investigación que lleva adelante el Ministerio Público podría terminar con ella con una prisión preventiva, por ejemplo? Bueno, los antecedentes son bien graves y bien serios, ¿no? Ahora, cómo se defienda ella, no lo sabemos todavía, qué razones tenga para exculparse, para decir que esto ocurrió por tal razón, esto otro por tal otra.
pero lo que sabemos, las conversaciones, sobre todo las conversaciones de Hermosilla, ¿no? También dan cuenta de un constante... Mira, yo vuelvo sobre los nombramientos, ¿por qué? Porque los jueces para llegar o para ascender necesitan el apoyo del poder político. El nombramiento termina por el presidente de la República en las Cortes de Apelaciones y por el presidente de la República y el Senado en la Corte Suprema. Eso no se obliga prácticamente a que alguien se mueva por ellos en ese sector político. Como dijo una de las ministras cuando se le acusó de que había hecho algún lobby para llegar, dijo, bueno, ¿ustedes creen que llegaron aquí por obra y gracia del Espíritu Santo? Porque yo diría, está asumido que tú tienes que pedir favores. Y una vez que empiezas a pedir favores, bueno, debes favores. Claro, pero, Y perdón. los favores van y vienen hasta el punto, seguramente el 90% de los casos se frenan los favores cuando es nombrado. Pero bueno, en otros continúan esos favores. Y el abogado sigue en contacto. El ministro aboga por otros nombramientos, por nombramientos de notarios, por nombramientos de jueces que le son afines para que lleguen a esta corte o a esta otra. Pero, y eso no es raro que termine en dinero. claro, pero eso abogado Jorge Correa Sutil, es respecto de la llegada solo a la Suprema, pero aquí lo que tenemos, por ejemplo, al ex ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, ¿no es cierto? Eso fue un golpe enorme a la integridad del Poder Judicial. Tenemos acá notarios, conservador de bienes raíces, abogados, es decir, la saga pareciera ser bastante más larga. O digámoslo, parecía ser a toda la red, que la manzana no era una manzana podrida dentro del cajón. Pareciera ser, ¿no? Claro, cuando se desvencija y se sueltan las trenzas, termina esto que no es extraño, ¿no? En el poder del dinero, y los jueces pasan a ser comprados. Yo creo que ocurre en muy pocos casos, insisto, pero es muy escandaloso, es muy fuerte y es muy grave para el prestigio del Poder Judicial. Y terminan siendo comprados para hacer fallo, o terminan siendo incluidos e influyendo en nombramientos que les interesan de personas que se sientan en notaría o en conservadores. Eso afortunadamente está terminado. Eso es lo que parece haber aquí, digamos, que claro, hay, o sea, y volvemos tal vez al tema de los nombramientos, de ciertas personas que llegan a la Corte, en este caso Corte Suprema, pero también en el caso de Ulloa era Corte de Apelaciones, pero que además permiten o logran poner o tener vínculos con quienes están también en puestos de poder, como los conservadores de bienes raíces, que sabemos que son realmente cargos con un poder enorme, y después se extiende a los notarios. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se resuelve, Jorge Correa Sutil? ¿Es simplemente con una reforma al sistema de nombramiento de los jueces, o es algo un poco mayor lo que es necesario hacer? Yo creo que la reforma al nombramiento de los jueces ayudaría mucho. Lo que me asusta de eso es que estamos todos de acuerdo en que el problema es el tráfico de influencias, y el tráfico de influencias con abogados, con notarios, con conservadores, y tráfico no solo de influencias, sino de dinero, como hemos visto últimamente. Ahora, el problema es que cuando se habla de soluciones, típicamente aparece la solución promovida por la Asociación de Magistrados, que es un interés corporativo, donde básicamente lo que se busca es quitarle el poder a los superiores jerárquicos para nombrar a los jueces inferiores. Y el tráfico de influencia que hemos visto es un tráfico de influencia desde la política por intermedio de mediadores que cobran luego su precio. Y eso yo no lo veo en las reformas en discusión que se supriman. A mí no me produce tanto problema el nombramiento por parte de jueces superiores. Claro, pero Al una revés, cosa... creo que es la única fórmula posible, a condición, claro, de que ese sistema de selección sea con audiencia, sea con medición de los factores de lo que se necesita, etcétera, etcétera. Por lo tanto, un proceso de discernimiento, llamémoslo comité de búsqueda, ¿no? De entrevista con los candidatos, de entrevistas con terceros, y no un sistema simplemente de votación entre un número muy
donde se hace imposible la deliberación, ¿no? Entre 21 personas no se delibera. Sí. Ahora, un y la Corte de punto... Apelaciones de Santiago tampoco. Sí, un punto... Es imposible. Claro, Jorge Correa Sutil, un punto será, ¿no es cierto?, esta discusión que lleva mucho tiempo, no es nueva, mucho tiempo, respecto, ¿no es cierto?, al sistema de nombramiento de los jueces. Este es un carril y han habido grandes debates, papers, todo el mundo propone. Otra cosa es el tema de estas culturas de la corrupción que se instalan, ¿no es cierto?, a veces las instituciones. Y eso a lo mejor requiere no solamente una ley, sino un cambio más categórico. Y se lo planteo porque esta semana se inicia la cuenta regresiva para definir quién va a encabezar la Corte Suprema. En este momento, como decíamos, uno de los más delicados que ha enfrentado el Poder Judicial en las últimas décadas. Y el nombre de Gloria Anastasia aparece como un nombre fuerte para poder hacer. ¿Usted cree que ella podría ser una figura? ¿Qué tipo de figura debería hoy día liderar la Corte Suprema en medio de esta crisis que está viviendo el Poder Judicial? El liderazgo en la Corte Suprema es una cuestión que no pasa necesariamente por ocupar el sillón de presidente. El hecho de ser presidente no implica un liderazgo natural. Ahora Gloriana tiene un liderazgo ella como persona, pero creo que este es un trabajo colectivo y sobre todo de sanción, Claudia. En la medida en que se sancionen drásticamente estos hechos, creo que se extirpan por mucho tiempo. A fines a mediados de los 90, esto se extirpó y básicamente el liderazgo lo tuvo un ministro de la Corte Suprema que no era el presidente. Y él logró en la Comisión de Ética fijar estándares más severos y aplicarlos con dureza y eso fue su liderazgo más natural. No creo. ¿A quién se refiere? ¿A qué juez se refiere Correa Sutil? Ya se me olvidó el nombre. Ah, ya. Ya, estaba pensando... un ministro que no fue presidente de la Corte Suprema, ya me voy a acordar. Ya. Pero que ejercía el liderazgo. Ejerció un liderazgo muy fuerte en este tema y ejercía bastante liderazgo. Un hombre que entendía, llamémoslo así, la política judicial, ¿eh? Bueno, en ese tiempo estaba Milton Huica, digamos, figuras que también marcaban ahí, ¿no es cierto? Antes ya me de voy eso. a acordar del Ya, nombre. bueno. No, Ya. venía nombrado por Pinochet. Ya, perfecto. Bien. Jorge... Un hombre muy severo. Ya, Jorge, estamos conversando con Jorge Correa Sutil, abogado constitucionalista, y en el sentido de cuando vamos a que una de las soluciones es el sistema de nombramiento. Hay un proyecto en el Congreso que se está discutiendo, esto se ha venido discutiendo durante mucho tiempo, pero se está discutiendo digamos, el Centro de Estudios Públicos hizo una propuesta también hablando sobre quiénes tienen que componer este consejo de nombramiento, que sería como la gran novedad de esta reforma, y que además, o sea, es quienes integren cómo son designados, las personas que forman parte de este consejo que evaluaría a los postulantes, y también en el CEP hablan de la importancia de los contrapesos que tiene ese consejo para evitar que sea capturado por intereses políticos, académicos o corporativos, y que esos contrapesos son siempre interinstitucionales. ¿Usted cree que el proyecto como está es un buen proyecto, una buena solución, o necesita, digamos, cambios y necesita de estos contrapesos? Está lejos de ser un buen proyecto. Mire, se trata de un órgano que nombra a todos los jueces del país. Ese nivel de centralización creo que hace imposible para cualquier comité poder evaluar adecuadamente lo que se necesita en Coyhaique y en Bisbiri al mismo tiempo, ¿eh? Y está integrado por ministros de Corte de Apelaciones y ahora hay propuestas para que lo integre un juez para nombrar ministros de la Corte Suprema. Difícilmente un juez sabe lo que la Corte Suprema necesita. Yo creo que la descentralización es vital en esta cuestión. O sea, el comité de nombramientos tiene que haber tantos comités de nombramientos como Corte de Apelaciones allá. Y para la Corte Suprema, solo la Corte Suprema. Si no, el tráfico de influencia va a ser aún mayor. Piense usted en jueces que están siendo calificados por sus superiores, eligiendo a esos superiores.
ahí va a haber un tráfico de influencia, o habría, o llegaría a haber un tráfico de influencia que puede ser más nefasto que el actual. Dos, es un comité que funciona por, no recuerdo, 1 año o 2 años, prácticamente tiene que ser con dedicación exclusiva. Son 600 los nombramientos judiciales que se producen en el año. Entonces, si queremos hacer algo serio, ¿qué ministro de la Corte Suprema va a querer tener dedicación exclusiva en un comité de nombramiento en vez de estar en la Corte Suprema fallando las causas? ¿Qué ministro de la Corte de Apelaciones? Las personas que quieran hacer tráfico de influencia. A mí me parece un proyecto que puede llevarnos a un resultado bastante más alarmante del que hoy estamos viendo. Ya poniendo botón rojo de advertencia, Jorge Correa Sutil, abogado constitucionalista y ex subsecretario del Interior. Muchísimas gracias por hacer pie, digamos, en esta crisis que está tan viva en el Poder Judicial. Que esté muy bien. Y de la que probablemente seguiremos hablando. Gracias, Jorge. Gracias, vale. Adiós. Gracias, seguiremos hablando.